En Sincronía queremos saber un poco más sobre la biodecodificación cuántica, un concepto que ha construido Ulises, y por eso a él mismo le preguntamos. Muy bien, la biodecodificación viene haciendo un boom por los resultados y porque viene moviendo muchas estructuras. Y a la biodecodificación, que trata más que todo enfermedades, le sumamos la parte cuántica, que es la parte de la conciencia, desde la física cuántica explicado, ya que como mi formación es más técnica en electrónica, me sentí más allegado a poder explicarlo desde ese punto de vista, ¿no? Aparte es una manera de cortar con la resistencia del ego, ¿no? A través de presentar leyes de la física cuántica, entonces no se pelean conmigo, que se peleen con los premios Nobel en los cuales nos basamos nosotros, ¿no? Así que se basa más o menos en eso, de cómo la conciencia crea el conflicto y cómo podemos salir de ahí, no de lo automático. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es ser conscientes? ¿De qué debemos ser conscientes? Bueno, Joana Vázquez, contanos cómo ves y sentís. Bueno, para hablar de conciencia, en esta mesa tan especial, nos vamos a poner un poco más concretos, porque siempre, si no, quedamos en los planos más abstractos. Y desde lo que yo hago, la idea es entrenarnos en esa toma de conciencia para también darle la posibilidad al cerebro que vaya generando las redes neuronales que permitan observar esta dinámica emocional, biológica, energética que tenemos. ¿Recordás ese momento en el cual empezaste a escuchar sobre la palabra conciencia, sobre la toma de conciencia? Seguramente te ha pasado. Damián, ¿te pasó? Bueno, no hace muchos años, hace aproximadamente unos 5 años, me llegó a mi mano un libro y una película que se llama El Secreto, en donde en el momento no le di importancia que tenía que darle el libro y con el tiempo lo leí, vi la película y junto a mi esposa, mis hijas, que ya Martina tenía unos 10 años, comenzamos a transitar el camino holístico a distintas alternativas de medicinas y con el tiempo me nació Cielec, hace 2 años aproximadamente, 2 años y medio, tiene ella, y tuve la oportunidad de recibirla. Yo creo que ahí me hizo clic, porque valoras la vida desde otro punto de vista, disfrutas la venida del mundo, diferentes, tal vez pasos que yo con mi otra vez no lo viví. Entonces ahí la vida comenzó a un cambio de conciencia en la familia. ¿Y cómo esa venida tuvo un cambio importante porque tomaste una decisión ahí fundamental, ¿no? Y ahí tomé una decisión fundamental que fue, con el tiempo, yo pertenecía a la policía de Córdoba y pedí el retiro, ¿viste? Comencé a transitar lo holístico, camino, gente que se me cruzó, me fue aconsejando, enseñando, aprendiendo y llegamos a organizar eventos en relación a la nueva conciencia, ¿cierto? Y en esto de que llegue un nuevo ser también me imagino es una apertura enorme porque elegiste que llegara de otra forma, ¿no? Sí, sí, el recibirla en casa, el hacer con su placenta la medicina, fue algo muy, muy loco para la familia, para los amigos, pero muy consciente para nosotros que ya lo venimos viviendo como familia, como compañeros. Cuando hablamos de la conciencia, ¿no te pasa que te miran así con cara rara? ¿De qué está hablando Damián? Hablo de la conciencia, del cambio de conciencia. ¿Cómo lo sentís, Damián? Sí, pasa. Me ha pasado varias veces. Yo creo que tenemos que saber también con quién comentamos a veces, con quién hablamos. Y desde el plano consciente, justamente la pregunta, debemos ser cautivos en algunas cosas. Y esto de la toma de conciencia lo vivimos desde distintos puntos de vista, desde las vivencias. Joana, ¿cómo lo has experimentado vos? Bueno, la toma de conciencia más grande que hice, por lo general se dice que es en relación siempre a nuestros principales conflictos, a los conflictos estructurales. Y en mi caso siempre me dediqué a la comunicación. Entonces un día cuando me pregunté y me puse a reflexionar sobre si me comunicaba correctamente, si yo decía lo que sentía en relación a mis emociones y a lo que me estaba sucediendo, bueno, cuando me lo pregunté me di cuenta que no tenía conciencia sobre eso.
y estaba en modo automático. Entonces, bueno, un poco esa fue mi primera experiencia, ¿no? Decir, bueno, algo que hago tan naturalmente termina saliendo de manera inconsciente. En el ajedrez hay piezas y hay un juego. Ese juego está dado por el movimiento de las piezas, pero también cuando las piezas están quietas. Y en este devenir de la vida que vivimos en una realidad virtual y a su vez vivimos en una realidad, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo virtual? ¿Qué es juego? ¿Qué es no juego? Sí, es el juego de la conciencia, estamos jugando un juego, tal cual. Y nuestro cerebro está interpretando toda la información que está en el universo, muchísimas constantes, 200.000 constantes. Estamos rodeados de una materia prima que es el átomo, ¿vale? Y nuestro cerebro toma toda esta energía, toda esta información y la interpreta y crea el mundo, pero lo estás creando vos en tu cerebro. Cuando vos estás viendo algo, fotones rebotan contra un objeto, entran a tus ojos y viajan por el lóbulo occipital, ¿no? A 400 km/h y se genera la imagen en tu cerebro. Por eso el sufismo, por ejemplo, dice, yo no estoy en el mundo está en mí. Yo no estoy en el cuerpo está en mí. El mundo y a mí me suceden, el mundo y el cuerpo me suceden. Entonces, nosotros hemos desarrollado una mente, ¿no es cierto?, a través del miedo. La mente surgió del miedo a la supervivencia. Hace muchísimos años estuvimos a punto de extinguirnos por los depredadores. Nosotros no tenemos garras, no tenemos colmillos, o sea, se mueven así nuestra mandíbula, es decir, no somos depredadores, ¿vale? Pero estuvimos a punto de la extinción. Es más, hay un estudio que dice que quedaron 1.400 seres humanos nomás. Entonces, en ese conflicto, la manera de sobrevivir que encontramos fue educarnos, es decir, que otros empezaran a contar historia de cómo sobrevivió, cómo cazó el mamut, cómo se puede alimentar. Se contaron historias en las cavernas. Entonces empezamos a generar un neocórtex mucho más fuerte para poder tener esta capacidad de guardar historias. ¿Sí? Y ahí estuvimos focalizando la cabeza y ¿de qué nos olvidamos? Del cuerpo. Del cuerpo. Ya perdimos la conexión que teníamos antes con el todo. Y ahora estamos súper conectados, pero al cuerpo no, me parece. No, al cuerpo no. No, porque justamente las partes del cerebro que son más antiguas, por ejemplo, el cerebro reptil tiene 200 millones de años, solamente sirven para la supervivencia, comer y reproducirse. Y toda la energía la quiere para eso. Entonces es muy fácil colgarse con un celular, ¿no es cierto? Porque te quedas como en un estado mental más bajo en realidad. Callas la mente, por decirlo así, estás entretenido con eso y no estás gastando la energía. Cada cambio en tu vida consume tu cerebro 6 veces más de energía. Por eso no podés salir de la zona del confort. Por eso es difícil, no es que no puedes salir. Se puede salir, ¿sí? Sí. Pero cuando vos te compras el gimnasio, decimos, tenés ganas de trabajar tu cuerpo y todo, pero después terminás viendo Netflix en el sofá. Y ese es el reptiliano, ¿sí? Porque si no hay que gastar energía, ¿vale? Sí. Y ese es el que nos mantiene automatizado. Esas partes del cerebro son las que se mantiene, es la más automatizada, ¿no? Maneja 60% de nuestras reacciones y nuestras elecciones. Y es un cerebro que no aprende, no razona. Vos desde tu racionamiento no podés generar un cambio con él y él comanda los otros 3 cerebros. ¿Cuánta información, cuántos datos? Y hablamos de conciencia, hablamos de humanizarnos un poco y creo que las emociones es una forma de distinguirnos dentro del reino animal. Mari Carli, ¿qué es esto de la bioneuroemoción? La bioneuroemoción es un método humanista que busca desarrollar la conciencia de unidad, ¿sí? Tenemos una conciencia de unidad, entendiendo el universo, ¿sí?, que se expresa a través de la conciencia dual. Por ejemplo, estamos nosotros que somos conciencias y a través de estas conciencias que somos cada uno de nosotros se expresa esta conciencia de unidad, es decir, que estamos todos conectados. Una de nuestras teorías de lo que decimos en bioneuroemoción es que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Y lo que tenemos que aprender es a integrarnos, ¿sí? Desde las proyecciones también, tanto las proyecciones positivas como cuando de repente admiro muchísimo a alguien porque no veo en mí eso que veo proyectado como grande, como una virtud en una persona, y también las proyecciones desde los defectos o los errores o lo que me molesta del otro, que en realidad es lo que más nos puede enseñar a conocernos a nosotros mismos.
Y cuando nos entretenemos nos olvidamos del cuerpo y de la alimentación. Algo que vos decidiste en algún momento, ¿por qué? Ahí fuiste. Porque sentimos en un momento cuando nos juntamos, en este cambio de conciencia, ¿cierto?, que nos hacía falta algo a la sociedad, y más en Córdoba, y de ahí salió la exponaturismo. Primero fue un poco con la medicina tradicional, la medicina, mal dicho, no tradicional. O alternativa. O alternativa, en donde se lleva a la conciencia, ¿cierto?, el tema de la alimentación, ya sea sin TAC, vegana, es unir todo para un solo fin, que es la conciencia de la alimentación. ¿Has podido incorporarlo vos en tu vida? Estoy en eso, es un trabajo diario. Como te contaba recién, el nacimiento de Cielec nos abrió mucho la conciencia, y por eso también son los caminos que hemos elegido. Ulises, ¿qué te pasaba en tu vida antes de esta conciencia? ¿Cómo Yo automatizaba cosas. Sí, junto con mi padre inventábamos máquinas. Alguien venía con un proyecto y nosotros diseñábamos la máquina para eso. Y yo me encargaba de la automatización, de escribir el programa, ¿sí? Pero bueno, también buscando hacia mí mismo, ¿no? Siempre, yo estoy acá y yo no puedo creer que esté haciendo esto porque yo tenía empresas antes, y al poder, como dice ella, incorporarlo, porque para mí no solamente es el conocimiento, sino que el conocimiento se vuelve poder cuando vos lo incorporas a tu vida, cuando ya está en tu cuerpo, cuando ya estás hablando. Por ahí me preguntan a mí, ¿cómo sabes tantas cosas o tantos datos? Porque yo vivo así, yo te estoy hablando de mi experiencia, no de algo que leí. O sea, sí, leí primero, pero luego incorporé, entonces por eso doy cursos, charlas, sin ninguna guía, porque estoy hablando desde ahí. Cuando se habla de salir de la Matrix, se habla de salir de este campo, ¿no?, vibracional, fuera de la conciencia. ¿Estamos cada vez más dentro de la Matrix? ¿Qué expectativas tenés sobre el futuro cercano, inmediato? No, yo creo que cada vez vamos sabiendo más, estamos creciendo en conciencia. Así como hablábamos antes, yo hace 20 años, yo tengo 40 años, hace 20 años que estoy en mi camino, y hace 20 años hablaba de átomos con mis mejores amigos y me decían, estás loco, estás loco. ¿Cómo puede ser que todo sea energía e información? Si mirá, yo estoy tocando la mesa, ¿vale? Entonces, todo eso se puede demostrar, se demuestra. Hay un libro muy lindo, se llama Biocentrismo, escrito por el premio Nobel Robert Lanza, en donde este biólogo te demuestra científico a través de otras disciplinas, a través de leyes de física cuántica y de biología, cómo es que el universo existe para la conciencia. Sin un ser vivo, sin ningún ser vivo en el universo no existiría. ¿Vale? Porque el observador determina dónde se va a ubicar el electrón. Sin observador, el electrón es una posibilidad. Es decir, que cuando nadie está en tu cocina, ningún ser vivo está en tu cocina, la cuántica dice, tu cocina no existe. Está como posibilidad. Y en tus eventos te encontrás con muchas personas. ¿Y qué es lo más llamativo que te ha dado cada uno de esos eventos, ¿no?, de confluencia de personas, de sentires y de miles de vivencias? Primero, en lo personal, también, luego de salir de una estructura, como es la institución policial, ¿no? También, como dice Ulises, por ahí cuando hablaba de lo que iba a hacer, de lo que soñaba, me miraban raro. Porque estaba en una carrera, estaba dentro de un confort. Y de repente cuando decidí soltar, que no es tan fácil, porque hasta hace días lo he estado sintiendo, luego que me salió el retiro, es como que respiras y decís, todo lo que hay, todo lo que hay. Todo lo que no me perdí, todo lo que en ese momento tuve que aprender. En ese momento tuve que transitarlo y en ese momento tomar una decisión interna. En cuanto a la expo, en cuanto a los disertantes que hemos tenido, gente que he ido conociendo en el camino, como te decía, de 6, 7 años atrás,
después de que me llegó ese libro y después un libro que habla también de la cuántica, que ¿tú qué sabes? Me sirvió muchísimo. De crear uno las cosas y decir, tengo la posibilidad de hacerlo. Van anotando, ¿no? Van anotando los libros, los consejos, porque el crecimiento es colectivo. ¿Hay una conciencia colectiva, Joana? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís a eso? Por supuesto. Esta mesa tiene toda una conciencia colectiva, ¿no? Estamos acá todos sincronizados, seguramente cada uno aportando lo que cada uno tiene para aportar. Y esto se replica a nivel masivo, mundial, universal. Como decía, somos información y aportamos eso a cada entorno nuestro. Cuando somos conscientes de eso, quizás resignificamos la realidad que estamos viviendo. Así que por supuesto que sí, estamos influenciados todo el uno por el otro. Me imagino, Joana, que en tus consultas recibirás muchos casos diversos y a veces se trata de aprender o de desaprender. ¿Cómo vivís? ¿Cómo te resuena esto? Al medio, reaprender, ¿sí? Por lo menos desde ese lugar en el que propongo los entrenamientos emocionales, más que sesiones, al consultante por el hecho de que nuestro cerebro, por esta función de supervivencia que comentaba Ulises, tiene determinados programas, estamos programados todos. Entonces, de acuerdo a las experiencias de cada uno, la idea sería ser conscientes de esos programas para justamente generar nuevas alternativas a esos programas. Entonces, eso se traduce neuronalmente, generar nuevas redes neuronales, ¿sí? Nuevas conexiones. Eso lleva un tiempo físico, ¿sí? En el cual, bueno, se lo acompaña a la persona, ¿no? Y también ese periodo es un periodo de conciencia. Entonces, más que desaprender, porque eso en algún momento nos sirvió para sobrevivir, ¿sí? La propuesta es aprender otras posibilidades. Me pregunto, Ulises, seguramente tendrás muchas experiencias y alguna anécdota o algún caso en particular que es el que más te resonó y dijiste, ¿cómo algo tan simple o tocando esto, ya que estamos hablando de aparatos y de teclas, se activa o se puede desactivar algo también, ¿no? Sí, justamente como te explicaba antes, la información, ¿no es cierto? Y tenemos programas, como dice ella, programas que son muy antiguos, programas que son aprendidos, los programas más antiguos que heredamos de nuestra familia, lo maneja justamente este cerebro que venía hablando antes, tiene algo que se llama poder atávico, es decir, revisa en nuestro ADN las experiencias de nuestros antepasados. Entonces, por ejemplo, te puedo hablar de mi propio caso, ¿no? Mi bisabuelo muere ahogado en el mar, ¿no? A mí me ponen mi segundo nombre es el de mi bisabuelo. Entonces yo tengo la información, yo y mis hermanos no, a través de un link, es decir, a través de solamente tener llamarme, activa el nombre, sí. Activa la historia de él. Entonces a mí nunca me gustó el mar. ¿Se entiende? Y no había conocido el mar y lo mismo le tenía como un miedo. ¿Por qué? Porque mi cerebro, ¿no es cierto? Está conectado claro, de las experiencias. Entonces esto de ser automáticos, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto es que las cuestiones heredadas son mucho más difíciles de cambiar que lo que nos programa nuestro sistema límbico, que es las experiencias nuestras, ¿no? Eso es como el proceso que ella cuenta, que lo podemos reaprender. En cambio, con el sistema reptiliano hay que usar otras cosas mucho más fuertes para desactivar el programa, porque era un programa de supervivencia que servía hace 200 millones de años. Ahora ya no nos está persiguiendo ningún depredador, ¿vale? Fíjate solamente con el nombre cómo tenemos tanta información biológica ahí de experiencias y esto que tiene que ver con la educación. ¿Cómo te llamas? Te preguntan en la escuela o te toman lista y el nombre es tan poderoso y la educación es tan poderosa y en eso estás, Damián, ¿no? Enfocándote también. También estamos, justamente tenemos a unos disertantes que trabajan la biodescodificación, ¿cierto? Y lo importante es que es cerrar el ciclo, porque en este plano tenemos que cerrar ese ciclo. En lo particular, yo llevo el nombre de un tío que falleció. Lo mató un amigo jugando con una escopeta. Ah, sos policía, qué raro. Ahí está, mira vos cómo se cierra todo. Evitas que eso suceda. Tal cual. La seguridad. Lo biodescodifiqué, lo trabajé. Uno dice, lo cerré y lo solté, no es mío, no me pertenece, pero
Lo hiciste consciente. Lo hice consciente, pero mira vos cómo se sincroniza todo, ¿no? Sí, Wow. tal cual. Qué fuerte. Las muertes Se me pone la piel de gallina. programan mucho Yo bloqueo. cuando, yo no lo Las no lo podía muertes, creer. las cuando... muertes repentinas programan bloqueo más abajo. Entonces vos imagínate todo lo que estamos viviendo como bloqueo por haber tenido una época de militares, donde hay desaparecidos. Entonces yo me encuentro en muchísimos casos en donde el bloqueo está por el desaparecido. Entonces y el autismo desde la biodecodificación, se entiende, viene a través de este conflicto de haber vivido en peligro, y el autista se está adaptando, ¿no es cierto?, cerrándose en su mundo. Y nosotros acá cada vez tenemos más autismo, pero tenemos una época de proceso, donde hubo muertes repentinas, ¿vale? Y esa información está ahí, y la cuarta generación empieza a repararla, ¿sí? Si vos no, se repite el programa, es decir, papá alcohólico, abuelo alcohólico, papá alcohólico, por ejemplo, si hay un link, ¿no? Si se llaman igual, o fecha de nacimiento, concepción, parecido físico. Un patrón, vamos. Un patrón que te conecta. Después el otro también alcohólico, y ya si 3 generaciones no lo solucionaron, en la cuarta generación la naturaleza decide adaptarse orgánicamente y decimos, ay, tiene una enfermedad genética y se está adaptando a un conflicto de un antepasado, o orgánicamente o psicológicamente, y la persona dice, yo soy abstemio o soy enólogo, ¿no? Como decir, voy a reparar la muerte de mi tío siendo un policía y evitando que esto suceda. Joana, hablamos de las leyes naturales o biológicas y están las leyes del hombre. ¿Tendremos en algún momento en Argentina la ley de educación emocional? Bueno, ese es todo un apartado. Estamos trabajando para que eso sea una realidad, porque hay que educar a la gente, a las personas, esto que hablamos y compartes. Mira, la primera información que se nos carga en el cerebro es la intrauterina, ¿sí? O sea, mamá, papá, ya desde la panza pueden educarnos, ¿sí? Y eso queda en el plano inconsciente. Entonces, apostar a tener una ley de educación emocional justamente es eso, educar a la sociedad. Hay que tener un diseño para meternos en el sistema, por supuesto, y de a poco ir acomodando todas estas informaciones súper comprobadas y empíricamente aprobadas. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, desde la Fundación Educación Emocional, donde el presidente es Lucas Malaisi, licenciado él, se desarrolló un proyecto de ley de aplicación escolar. Entonces, de esa manera podemos llegar a todas las partes de la sociedad, a todos los actores sociales, ¿no? Aquellos que tienen mayor posibilidad económica y aquellos que no la tienen, ¿sí? Por eso es una garantía. Educar en emociones nos garantiza una sociedad más consciente. Éxito. Ser inteligente emocionalmente. Exacto. Es ser exitoso. ¿Por qué la palabra exitoso resuena a veces como mal? Como que es negativo. Porque, ¿querés que te diga de dónde viene? Sí, decime. Mira, nosotros, por ejemplo, fuimos invadidos, sí, ¿no? Entonces, al ser invadidos, ¿por qué te mataban? Por el oro, ¿vale? Sí. Si vos tenías mucho oro, si tenías mucha riqueza, vos eras asesinado y tu familia era violada. Entonces había que esconder el dinero, ¿no? Para que no lo descubran. En cambio, por ejemplo, los israelitas o los judíos, como le decimos acá, para ellos tener oro era salvarle la vida a alguien. Por eso su relación con el dinero en este caso es diferente que la nuestra, que los latinos, ¿no? Nosotros fuimos, claro, nosotros vinimos y fuimos, nos robaron. Y tener dinero significa que nos van a matar, que nos van a juzgar, que nos van a perseguir. Es peligroso el dinero para nosotros, y esa información está en el inconsciente colectivo nuestro de Latinoamérica. En Perú robaron 17 toneladas de oro, 17 toneladas de oro. Bueno, para quien lea Las venas abiertas de América Latina de Galeano, ¿no? Además de primero ser un shock muy fuerte, es ir entendiendo lo que nos pasó. Exacto. Y lo que nos está pasando, por supuesto. A raíz de eso, un breve comentario. Uno de los proyectos es una gran cruzada que se hace desde la Fundación, se llama Cicatrizando América Latina, ¿sí? A raíz de esto, ¿no? ¿Cómo? Con educación emocional, para corrernos de estos programas también que tenemos. En la escuela tenemos el mismo objetivo, con Argentina, ¿no? O sea, que cambiemos el nivel de conciencia de Argentina, ¿viste? Hay una persona, Grave, que los clasificó por colores, ¿no? Estaba la conciencia gris, que es la conciencia del niño, del anciano senil. Después está la conciencia azul, que es la de tribu. Tengo que pertenecer a una tribu y voy a seguir a un jefe.
y no pienso por sí mismo, ¿entendés? No pienso, simplemente sigo las masas. Soy de Boca, soy de River, soy de Macri, soy de Cristina, ¿me entendés? Y después sigue la conciencia roja, que es el que tiene conciencia roja, el que utiliza la energía de la conciencia azul para su propio beneficio, ¿vale? Y luego de ahí vamos subiendo, ¿no? Después está el orden y después está el hacedor, ¿no? El que hace proyectos. Entonces la idea es tratar de ayudar, ¿no? a que salgamos esta conciencia de tribu para también dejar de ser dirigidos a través del miedo, como nosotros, nuestro centro del reptiliano necesita comer, ¿no es cierto? Y reproducirse. Nosotros somos muy manipulados a través de los medios con el miedo. ¿Se entiende? Entonces, está la noticia donde está el miedo, sentís un montón de miedo, pero no te preocupes, que en la propaganda te vendemos tranquilidad, te vendemos salud para tu familia, ¿vale? Te vendemos que si tomas esto vas a estar bien, y así. Por eso justamente hablábamos entre bambalinas, por decirlo de una manera, de que es muy importante este programa, porque hasta los que ya entramos en conciencia, ¿no es cierto?, de todo esto que ocurre, que vamos saliendo de a poquito de la Matrix, ya no vemos televisión porque sabemos cómo nos afecta. Hoy ya no comemos ciertos alimentos porque sabemos que nos adormecen. ¿Qué es lo que es la sincronía para vos? Respirar y amar y sanar. Estar en contacto con toda la existencia al mismo tiempo, sabiendo que todo lo que ves ahí afuera es otra parte de vos mismo. Entonces ya no es adversarios, no tengo enemigos, no vivo en la dualidad. Todo es uno. Es más, ¿cuántas partes de mí tengo para experimentarme a mí mismo? ¿Cómo puedo aburrirme de este planeta? No me alcanza el tiempo para amarme en cada parte de mí mismo. Es tan lindo el asunto. No es yo, tú, él, propiedad privada, yo privo al otro. Hay distintos roles. Hay relaciones hormonales, relaciones filiales, relaciones platónicas. Es amor, todo es amor, todo es amor, todo es amor. Todo es uno. Gracias. Gracias, corazones. Genio más bonito del alma. Gracias, tesoro. Oratoria holística. ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. 0351 153 14 52 05